Piensa en cómo cambiaría tu vida si dejaras de insistir donde no te quieren. Si aprendieras a retirarte sin rencor cuando no te eligen. Si entendieras que alejarse no siempre es una pérdida, sino una forma de proteger tu dignidad. Suena doloroso, ¿verdad? Pero los maestros de la virtud lo sabían bien. Mientras otros se quedaban rogando atención, ellos aprendían a soltar, no porque fueran fríos, sino porque valoraban su paz por encima del apego. Hoy voy a mostrarte cómo puedes hacer lo mismo, cómo dejar de mendigar amor donde no lo hay, cómo convertir el alejamiento en un acto de fortaleza. Si aplicas estas lecciones, jamás volverás a suplicar, ni a quedarte donde no eres elegido. No porque las personas cambien, sino porque tú aprenderás a elegirte primero. Así que no te pierdas ninguna de ellas, en especial la última, que es la más reveladora de todas. Pero antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: hoy me alejo con dignidad. Soy maquiavélico. Con esto te comprometes a priorizar tu bienestar emocional y caminar con firmeza hacia tu libertad interior. Escríbelo ahora y hazlo real. Pero antes de comenzar, como es costumbre, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Elige tu paz antes que su confusión. Imagina vivir sin el peso de las dudas, sin tener que descifrar silencios ni justificar ausencias. Imagina despertar un día y decidir que tu paz es más valiosa que cualquier vínculo que solo te ofrece confusión. A veces no hacen falta grandes traiciones, ni palabras hirientes para darnos cuenta de que algo no está bien. Basta con la constante sensación de incertidumbre, con esa ansiedad sutil que se instala cuando no sabes si eres prioridad o opción, si eres querido o simplemente conveniente. Los maestros de la virtud lo sabían. La serenidad no se negocia. Si alguien o algo te aleja de tu centro, es momento de tomar distancia, porque la duda persistente no es una fase, es una respuesta en sí misma. Si tienes que preguntar si te quieren, probablemente ya tengas la respuesta. Maquiavelo enseñaba que el alma se corrompe cuando busca aprobación en lugares donde solo hay ambigüedad. Y es que el amor claro no necesita traducciones, no juega con la mente ni siembra inseguridades. Cuando alguien realmente te quiere, lo sabes, lo ves, lo sientes. Porque el amor auténtico se manifiesta con hechos, no se esconde detrás de excusas, ni se maquilla con promesas huecas. El problema surge cuando confundimos pasión con incertidumbre, intensidad con interés. Nos decimos que la espera es amor, que la falta de claridad es parte del proceso, que todo cambiará. Pero los maestros de la virtud nos invitan a mirar la realidad sin adornos, a observar lo que es, no lo que queremos que sea. Y si lo que vemos es confusión, distancia, falta de compromiso, entonces es nuestra responsabilidad elegir algo diferente. La paz no es un lujo para cuando todo esté resuelto. Es una elección diaria, una decisión valiente que a veces implica cerrar ciclos. Maquiavelo decía que nada externo puede perturbarte si tú no se lo permites, pero cada vez que eliges quedarte donde no hay certeza, renuncias a tu tranquilidad. Cuando justificas lo injustificable, cuando aceptas migajas por miedo a quedarte solo, estás cediendo tu poder interno. No se trata de rechazar a quienes no pueden darte claridad, sino de honrarte lo suficiente como para no esperarla eternamente. El amor no duele cuando es sano. Duele cuando estás solo en el intento, cuando tienes que leer entre líneas, cuando te hacen sentir que pedir claridad es pedir demasiado. Maquiavelo advertía que no hay nada más destructivo que permanecer donde uno ya no encaja. Y muchas veces lo sabemos desde el principio, pero callamos, esperamos, nos convencemos de que ser pacientes es lo mismo que tener esperanza. Pero la paciencia sin reciprocidad es autoabandono. Quien quiere estar, está. Quien ama, cuida. Quien respeta, no genera confusión. No te quedes donde solo siembran incertidumbre, donde tus emociones son un juego, donde tu mente está en guerra y tu corazón no puede descansar. La vida ya tiene suficientes retos
como para que el amor, esa fuerza que debería sostenernos, sea otro campo de batalla. Recuerda, si dudas constantemente de lo que eres para alguien, entonces probablemente no seas nada claro para esa persona. Y no porque no tengas valor, sino porque has estado dándoselo a alguien que no sabe qué hacer con él. Aprende a retirarte con dignidad, a reconocer cuando un vínculo te empobrece más de lo que te nutre, a soltar lo que confunde para abrazar lo que aporta calma. No tengas miedo de soltar lo ambiguo por miedo a no encontrar nada mejor. La claridad siempre llega después de la valentía. El silencio que sigue a una retirada honesta suele estar lleno de respuestas que antes no podías ver. Y cuando el ruido cesa, descubres que tu paz era lo único que valía la pena conservar. No todos merecen acceso a tu mundo interno. No todos saben valorar una mente que piensa y un corazón que siente. Pero tú sí debes saber cuidarlos, porque si no lo haces tú, nadie más lo hará. Si este mensaje te ha tocado, ve ahora mismo a los comentarios y escribe: elijo mi paz antes que su confusión. Soy maquiavélico. Al hacerlo, reafirmas tu compromiso con tu serenidad, con tu valor y con una vida donde la claridad sea tu mínimo indispensable. Lección 2. No ideales a quien te descuida. ¿Cuánto daño nos hacemos cuando decidimos idealizar a quien en los hechos nos descuida? Nos aferramos a recuerdos, a momentos breves, a gestos sueltos, y construimos sobre ellos una versión de alguien que solo existe en nuestra mente. Pero la realidad, como enseñaban los maestros de la virtud, no está en lo que imaginamos, sino en lo que observamos con claridad. Y cuando alguien se ausenta, cuando no responde, cuando su presencia es intermitente y su cuidado es selectivo, está comunicando algo, aunque no lo diga en voz alta. La ausencia también habla, y a veces su silencio grita más fuerte que cualquier palabra dura. Maquiavelo decía que no debemos desear que las cosas sean como queremos, sino aceptarlas como son, y eso incluye aceptar que a veces no nos eligen. Lo que no alimenta, agota. Una relación para ser real debe sostenerse en la reciprocidad. No puede construirse solo desde un lado. Si tú estás poniendo atención, cuidado, tiempo, energía, y del otro lado solo hay distancia, evasión o respuestas frías, no estás recibiendo amor, estás siendo drenado. Maquiavelo nos advertía sobre el desgaste de entregarnos a lo que no retorna, a invertir en lo que no suma. Lo que no te sostiene te hunde, y lo que no te nutre, poco a poco, te marchita. No es noble resistir donde solo hay desgaste. Es un acto de traición a uno mismo. Deja de justificar lo que te duele. No sigas contando historias para defender lo indefendible. No es que esté ocupado. No es que no sepa cómo expresar lo que siente. No es que necesite tiempo. A veces simplemente no quiere, y aunque duela, eso también hay que aceptarlo. Maquiavelo enseñaba que lo que más nos perturba no es lo que pasa, sino la narrativa que creamos en torno a ello. Justificar lo que duele es una forma de prolongar la herida. Es ponerte en segundo plano con tal de seguir perteneciendo a un lugar donde ya no te ven. La claridad duele al principio, pero después libera, mientras que las excusas alivian por un momento, pero al final esclavizan. No confundas migajas con afecto. No normalices lo escaso. No te convenzas de que lo mínimo es suficiente solo porque temes quedarte sin nada. No es amor un mensaje que llega cuando le apetece. No es cuidado un gesto que solo aparece cuando se siente culpable. No es atención una llamada que parece una obligación. Cuando recibes solo lo que sobra, terminas creyendo que no mereces más. Pero lo mereces. Mereces presencia, mereces constancia, mereces ser prioridad. No porque seas perfecto, sino porque amar no debería doler ni hacerte dudar constantemente de tu lugar en la vida de alguien. Los maestros de la virtud hablaban de la importancia de ver la realidad sin adornos, sin ilusiones, sin apegos que distorsionen nuestra percepción. Y en este caso, la verdad es sencilla. Si tienes que rogar por atención, si tienes que conformarte con migajas, si constantemente justificas lo que en el fondo te hace daño, entonces no estás amando, estás sobreviviendo.
Y la vida no se hizo para eso, se hizo para elegirte también a ti, para cuidar tu paz, para rodearte de vínculos que te eleven, no que te desgasten. Cada vez que te eliges, la niebla se disipa. Cada vez que decides no aferrarte a lo que no es recíproco, das un paso hacia la libertad emocional. Dejar de idealizar a quien te descuida no es cinismo, es madurez. Es saber que mereces estar donde también te buscan, donde también te esperan, donde también se esfuerzan. No ideales más, no esperes más, no mendigues más. Si todo esto resonó contigo, hazlo simple. Respira hondo, repite en voz baja y escríbelo en los comentarios. Ya no me abandono por nadie que me descuida, y haz de esa frase una promesa. Lección 3. El silencio prolongado también es un mensaje. A veces lo que más duele no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Ese silencio que se extiende más de lo razonable. Esa falta de respuesta que pesa más que cualquier palabra, dura. El silencio prolongado también es un mensaje, aunque no lleve palabras. Es una elección, una forma de comunicar sin asumir responsabilidad, una manera de evadir sin dar explicaciones. Los maestros de la virtud sabían que no hay que esperar claridad de quien solo sabe entregar confusión. Maquiavelo lo decía con firmeza. Los hechos son más claros que las intenciones. Si alguien decide guardar silencio cuando más se espera su presencia, esa decisión habla por sí sola. No se trata de ser extremistas ni de reaccionar con resentimiento, sino de reconocer con sabiduría que no todo lo inexplicado es accidental. A veces, simplemente no somos prioridad para quien sí lo es para nosotros. Si te ignora, no está ocupado, está priorizando otra cosa. Todos vivimos ocupados. Todos tenemos problemas, agendas, distracciones, pero también todos hacemos tiempo para lo que nos importa. Cuando alguien decide no responder, cuando elige ausentarse sin motivo, cuando prolonga su distancia sin justificación, lo que está diciendo es, esto no es lo suficientemente importante para mí. Y duele. Sí, pero duele mucho más seguir, aferrado a la ilusión de que algún día cambiará. Maquiavelo enseñaba que no debemos esperar de los demás lo que no está en su naturaleza dar. Si alguien constantemente se ausenta, tal vez su forma de estar es no estar. Y cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de sufrir por una expectativa que no será satisfecha. No mendigues respuestas. No busques explicaciones donde solo hay evasión. No rebajes tu dignidad por una palabra que tal vez nunca llegará. La necesidad de entender a veces se convierte en una cárcel. Queremos cerrar el círculo, comprender el porqué, obtener un cierre. Pero los maestros de la virtud sabían que el verdadero cierre no viene de fuera, sino de dentro. No necesitas una respuesta de quien se ha ido en silencio. Necesitas decidir que tú no mereces vivir en la duda eterna. El vacío de una conversación pendiente se llena con la claridad de una decisión firme. Seguir adelante, sin esperar más. La indiferencia es una forma de abandono. No siempre es necesario que alguien nos diga que ya no quiere estar. Basta con notar su desinterés, su frialdad, su silencio constante. Porque quien te valora, te busca. Quien te quiere en su vida, hace espacio. Y quien no lo hace, simplemente está mostrando su verdad, aunque tú no quieras verla. Maquiavelo decía que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de la imaginación, no de la realidad. Y tenía razón. No sufrimos por lo que vivimos, sino por lo que creemos que significa. Y para dejar de creer en esas historias, necesitamos silencio interno, presencia. Necesitamos hacer de la hora un refugio, no un lugar de paso. Cada momento es una oportunidad de recuperar tu poder. No esperes a que todo esté en orden para empezar a vivir con calma, porque ese orden perfecto no llegará nunca. Siempre habrá algo que arreglar, algo que temer, algo que recordar con dolor. Pero también siempre habrá un presente disponible,
esperándote con los brazos abiertos, listo para devolverte a ti mismo. La práctica no está en controlar el futuro, sino en entrenarte para volver aquí una y otra vez, cada vez más rápido, cada vez con más firmeza, no porque el mundo se calme, sino porque tú aprendiste a no dejarte arrastrar por su ruido. Hoy puedes elegir, puedes seguir posponiendo tu bienestar para cuando todo se alinee, o puedes decidir que el único momento en el que existe la paz es este. No necesitas más tiempo, ni más garantías, ni más respuestas. Solo necesitas estar. Así que antes de continuar con tu día, ve a los comentarios y escribe: yo elijo el ahora. Hago del presente mi refugio. Con eso reafirmas tu compromiso de regresar a ti cada vez que tu mente intente llevarte lejos. Porque tu verdadera libertad empieza aquí. Lección 4. No te vuelvas opción donde diste prioridad. Hay un momento en la vida en que te das cuenta de que no puedes seguir dándolo todo donde apenas te devuelven migajas, que ya no puedes permitirte ser solo una opción donde tú ofreciste prioridad, atención, tiempo, entrega, porque hay vínculos que desgastan más por lo que prometen que por lo que realmente dan. Y eso, si no se reconoce a tiempo, se transforma en una herida silenciosa que se alimenta de falsas esperanzas. Los maestros de la virtud lo sabían. El dolor más profundo no nace del rechazo directo, sino de permanecer voluntariamente en un lugar donde no somos elegidos con claridad. No te vuelvas opción donde diste prioridad. No esperes comprensión donde solo hay evasión. No sacrifiques tu calma por alguien que no sabe qué hacer con ella. Maquiavelo decía que lo que no depende de ti no debe gobernarte. Y si tú diste todo desde la verdad, no tienes que cargar con la ambigüedad ajena. Entregaste presencia, recibiste excusas, te mostraste con transparencia, con interés genuino, con voluntad de construir algo real. Y lo que recibiste fue silencio, promesas vacías, evasivas, disfrazadas de ya veremos. Pero el amor, cuando es verdadero, no se posterga ni se oculta. El amor no se ruega, se comparte. Si tú estás sosteniendo una conexión, mientras la otra persona desaparece cuando más la necesitas, no estás en una relación, estás en una espera, y no hay mayor traición a uno mismo que insistir en lugares donde solo se sobrevive. Maquiavelo nos recordaba que la vida es breve y por eso no debemos entregarla a quienes no saben valorarla. Cada minuto que entregas sin reciprocidad es tiempo robado a tu propia plenitud. No estás pidiendo mucho, solo lo justo. Pedir atención, coherencia, cariño, no es ser exigente, es tener claridad. No se trata de que te den más de lo que pueden, sino de que al menos te den lo que dicen sentir. Porque las palabras sin actos se vuelven humo, y ese humo te ahoga cuando esperas realidades que nunca llegan. Maquiavelo decía que la virtud está en la congruencia. Y tú tienes derecho a relaciones que reflejen eso. No relaciones que se alimentan de lo que tú sostienes solo por miedo a soltar. Cuando estás en paz contigo, comprendes que no necesitas rogar afecto para sentirte digno. El amor verdadero se expresa con hechos, no se promete desde la lejanía. Si no te eligen con claridad, elige tú con dignidad, porque seguir esperando a quien no decide es una forma de abandono hacia ti mismo. No puedes obligar a nadie a darte prioridad, pero sí puedes dejar de entregarte donde solo hay duda. Y ahí es donde entra el poder maquiavélico, no en controlar al otro, sino en tomar control sobre tus elecciones. Si alguien no sabe lo que quiere, que lo descubra sin ti. No estás aquí para ser ensayo emocional de nadie. Estás aquí para vivir con coherencia, con integridad, con calma. Si en algún momento diste todo de ti y aún así no bastó, que eso no te rompa, que te enseñe, que te impulse a elegirte con la misma intensidad con la que elegiste a los demás. Los vínculos sanos no se construyen a base de dudas, sino de acciones claras. No esperes más señales de quien ya te mostró lo esencial, su ausencia, su tibieza, su falta de compromiso. No justifiques lo que te daña por miedo a estar solo. La verdadera soledad
no es la física, es la emocional, esa que se siente al lado de alguien que nunca está del todo. Cuando entiendes eso, algo en ti cambia. Y ese cambio no es tristeza, es liberación. Ahora detente un momento. Mírate con honestidad y pregúntate, ¿estoy siendo fiel a mí o leal a alguien que nunca eligió de verdad? Si la respuesta te duele, es señal de que es tiempo de moverte. Porque donde no hay claridad, tú puedes ser la decisión. Donde no hay espacio, tú puedes abrir nuevos caminos. Es tu vida, es tu paz, es tu elección. Y si estas palabras te han tocado, no te calles. Escribe en los comentarios, no me vuelvo opción. Hoy me elijo sin excusas. Haz de esa frase tu nuevo punto de partida, porque quien camina con dignidad nunca se pierde, solo se libera. Lección 5. Quien te valora no te hace dudar. Imagina la paz que sentirías si dejaras de vivir entre dudas, si ya no tuvieras que descifrar silencios ni justificar ausencias, si comprendieras de una vez por todas que cuando alguien te valora, no necesitas hacer conjeturas, porque el afecto real no se oculta, no confunde, no se manifiesta a medias, se expresa con hechos, se reafirma con presencia, se construye con coherencia. Los maestros de la virtud enseñaban que la claridad es amiga de la virtud y que donde hay confusión emocional suele haber autoengaño. Cuando alguien te valora, no te hace dudar, te hace sentir en casa. Pero si cada gesto te deja con más preguntas, ¿qué certezas? Si después de cada encuentro sientes más ansiedad que paz. Es tiempo de preguntarte si estás llamando amor a lo que solo es egoísmo disfrazado. El afecto no confunde, afirma. No necesita explicaciones rebuscadas ni excusas repetidas. No se esconde detrás de un estoy liado ni se expresa solo cuando le conviene. El afecto auténtico te permite bajar la guardia, respirar tranquilo, sentirte visto sin tener que rogar por atención. Maquiavelo decía que debemos juzgar las cosas por su esencia, no por lo que aparentan. Si una relación te desestabiliza más de lo que te sostiene, si pasas más tiempo esperando una señal que viviendo el presente, no estás amando, estás resistiendo. El amor cuando es real se siente como calma, no como confusión. No todo lo que brilla es compromiso. Hay palabras hermosas que no significan nada. Hay gestos intensos que solo son destellos momentáneos. Y hay personas que saben cómo conquistarte, pero no cuidarte. El error está en creer que lo intenso equivale a lo duradero. Los maestros de la virtud sabían que el juicio debe ir más allá de las apariencias, que no basta con recibir afecto de vez en cuando, si no hay una presencia constante que lo respalde. Porque lo que no se construye cada día se termina desmoronando. Y tú no estás hecho para las promesas rotas, ni para los vínculos de temporada. Estás hecho para una verdad que se mantenga firme incluso cuando el entusiasmo inicial se haya apagado. No te adaptes al desinterés. No normalices respuestas a medias, cambios bruscos o el silencio que se extiende sin razón. La adaptación es una virtud solo cuando nos lleva a crecer, no cuando nos obliga a disminuirnos para encajar. Si tienes que bajar tus necesidades para que alguien se quede, no estás amando, estás sobreviviendo emocionalmente. No puedes obligar a nadie a darte prioridad, pero sí puedes dejar de entregarte donde solo hay duda. Y ahí es donde entra el poder maquiavélico, no en controlar al otro, sino en tomar control sobre tus elecciones. Si alguien no sabe lo que quiere, que lo descubra sin ti. No estás aquí para ser ensayo emocional de nadie. Estás aquí para vivir con coherencia, con integridad, con calma. Si en algún momento diste todo de ti y aún así no bastó, que eso no te rompa, que te enseñe, que te impulse a elegirte con la misma intensidad con la que elegiste a los demás. Los vínculos sanos no se construyen a base de dudas, sino de acciones claras. No esperes más señales de quien ya te mostró lo esencial, su ausencia, su tibieza, su falta de compromiso. No justifiques lo que te daña por miedo a estar solo. La verdadera soledad no es la física, es la emocional, esa que se siente al
lado de alguien que nunca está del todo. Cuando entiendes eso, algo en ti cambia. Y ese cambio no es tristeza, es liberación. Ahora detente un momento, mírate con honestidad y pregúntate, ¿estoy siendo fiel a mí o leal a alguien que nunca eligió de verdad? Si la respuesta te duele, es señal de que es tiempo de moverte. Porque donde no hay claridad, tú puedes ser la decisión. Donde no hay espacio, tú puedes abrir nuevos caminos. Es tu vida, es tu paz, es tu elección. Y si estas palabras te han tocado, no te calles. Escribe en los comentarios, no me vuelvo opción. Hoy me elijo sin excusas. Haz de esa frase tu nuevo punto de partida. Porque quien camina con dignidad nunca se pierde, solo se libera. Lección 6. Mereces reciprocidad. No sacrificio unidireccional. ¿Cuánto dolor evitamos cuando dejamos de confundir amor con sacrificio? Unidireccional, cuando comprendemos que amar no significa desgastarse sin retorno, ni demostrar constantemente que merecemos ser elegidos. El maquiavelismo nos recuerda que el equilibrio emocional nace del discernimiento, y no hay mayor muestra de sabiduría que reconocer cuando una entrega dejó de ser mutua. Mereces reciprocidad, no un esfuerzo constante que nunca encuentra eco, porque tú también importas tus emociones, tu tiempo, tu cuidado, tu energía. Todo eso vale y no está destinado a ser desbordado por alguien que nunca se detiene a recogerlo. Maquiavelo decía que el alma encuentra descanso cuando vive en coherencia con la naturaleza, y la naturaleza de los vínculos sanos es la reciprocidad. Si solo uno sostiene, si solo uno cuida, si solo uno lucha, entonces no es un vínculo, es un desgaste disfrazado. No construyas solo donde ambos deben levantar. Puedes tener las mejores intenciones, los sentimientos más nobles, el deseo más profundo de hacer que funcione. Pero si estás edificando sobre un terreno vacío, donde el otro no se presenta con el mismo compromiso, todo se derrumba tarde o temprano. Maquiavelo advertía que la virtud no consiste en aguantar lo que nos destruye, sino en vivir en armonía con lo que nos nutre. El amor verdadero no exige que cargues solo con el peso de la relación. No te corresponde sostener lo que debería ser compartido. No estás aquí para suplir la ausencia del otro, ni para justificar cada falta con comprensión infinita, porque cuando el amor se convierte en una carga, ha dejado de ser amor. El amor que desgasta no es amor, es apego, es ilusión, es miedo a soltar. A veces nos convencemos de que amar es aguantar, pero lo cierto es que amar también es poner límites. No puedes seguir justificando lo que te hace mal. No puedes seguir entregando pedazos de ti, esperando que el otro algún día despierte. Maquiavelo enseñaba que lo que nos daña no es el acto externo, sino nuestra decisión de seguir sosteniéndolo. Cuando el cariño no es devuelto, cuando tus gestos encuentran solo silencio, es momento de hacerte una pregunta honesta. ¿Qué estás recibiendo a cambio de todo lo que das? Si la respuesta es nada, entonces, ¿qué haces todavía ahí? Tu entrega necesita ser correspondida, porque dar sin medida no es virtud, es abandono de uno mismo, y los maestros de la virtud lo sabían. No hay nada más antinatural que descuidarse por atender a quien no se interesa en cuidarte. Tu energía es limitada, y si la diriges siempre hacia alguien que no responde, terminarás vacío. El amor no debe ser una batalla para ser visto, ni una lucha para ser valorado. Si alguien necesita que lo demuestres todo el tiempo, pero nunca te demuestra nada, no está amándote, está aprovechándose de tu entrega. Tu valor no se mide por lo mucho que soportas, sino por lo consciente que eres de lo que mereces. Y mereces mucho más que presencia a medias, que afecto condicionado, que atención intermitente. Mereces alguien que también elija construir, que escuche, que sienta, que se esfuerce, que no te deje todo el trabajo emocional, no porque el otro tenga que ser perfecto, sino porque tú has decidido dejar de aceptar menos de lo que das. No te conformes con migajas por miedo a la soledad.
La soledad auténtica es más noble que una compañía que no suma. Los maestros de la virtud practicaban la autosuficiencia emocional, no como una barrera, sino como un acto de amor propio. Si tú estás completo, no necesitarás convencer a nadie para que se quede. Haz una pausa. Evalúa tus vínculos. Pregúntate si tu energía está siendo realmente valorada. Si sientes que siempre eres tú quien da el primer paso, quien sostiene, quien intenta, quien salva, tal vez sea hora de soltar, no como castigo, sino como liberación. Porque no se trata de que el otro cambie, se trata de que tú recuerdes lo que vales. Y si estas palabras han resonado contigo, si te han devuelto un poco de claridad, entonces guárdate esta promesa escribiendo en los comentarios lo siguiente: a partir de hoy no volverás a dar todo donde no hay nada. No lo escribas para nadie. Escríbetelo a ti porque mereces un amor que también te elija. Lección 7. Si no te buscan, no los busques. ¿Cuánto dolor se evitaría si aprendiéramos a dejar de buscar a quienes nunca dan un paso hacia nosotros? Si en lugar de perseguir vínculos unilaterales, tuviéramos el valor de detenernos y observar con honestidad lo que realmente está sucediendo. Porque cuando alguien no te busca, está comunicando algo, aunque no lo diga. La indiferencia también es un mensaje. Los maestros de la virtud lo sabían bien. No se trata de interpretar deseos donde hay silencios, ni de proyectar intenciones donde solo hay evasivas. Si no te buscan, no los busques. No por orgullo, sino por respeto a ti mismo. Maquiavelo decía que no debemos perseguir lo que se aleja, sino cultivar lo que permanece. En la vida hay quienes simplemente no quieren estar, y eso no se cambia con esfuerzo, insistencia ni espera. El esfuerzo no debe ser exclusivo. Una relación, sea cual sea su naturaleza, solo puede sostenerse si hay dos personas caminando hacia el mismo punto. Si uno solo carga el peso del vínculo, termina agotado, frustrado, vacío. Sin recibir desgasta la raíz más profunda del amor propio. Maquiavelo enseñaba que no es noble quien se entrega por completo a quien no le ofrece ni una parte. Es necio, y esa necedad nos hunde en un ciclo interminable de decepción. Amar no es sacrificarse por alguien que no se detiene ni a mirar hacia atrás. La entrega debe ser mutua, porque cuando el esfuerzo es unidireccional, no es amor, es autoabandono. Quien quiere estar se acerca. No hay que rogar presencia ni justificar ausencias. No hay que llenar los vacíos con suposiciones ni convertir la ansiedad en esperanza. La verdad es que nadie está demasiado ocupado como para ignorar lo que le importa. Maquiavelo decía que las acciones revelan prioridades. Si alguien no te busca, no te incluye, no se interesa por tu vida, quizás no eres parte de su mundo como tú pensabas. Y está bien, dolerá, pero es mejor saberlo que vivir en la ilusión, porque no se puede construir un vínculo fuerte sobre la base de suposiciones. La claridad, aunque sea fría, es siempre más digna que la fantasía. No persigas a quien siempre huye, porque mientras tú corres detrás, te alejas de ti mismo. La persecución emocional es una forma sutil de abandono. Intentas convencer a quien no quiere quedarse mientras te olvidas de cuidarte, de valorarte, de sostener tu centro. Quien siempre huye no necesita más intentos tuyos. Necesita tiempo para enfrentarse a sí mismo, y tú necesitas dejar de girar en torno a alguien que no sabe permanecer. Los maestros de la virtud insistían en que la serenidad no depende de los vínculos externos, sino de la estabilidad interna. Si la presencia del otro es condicional, intermitente o esquiva, lo más sabio no es insistir, es soltar. La dignidad también es distancia, y a veces ese espacio que creas al no buscar, al no insistir, al no ceder a la costumbre de estar disponible, se convierte en la señal más poderosa de amor propio. La distancia no siempre es castigo, a menudo es medicina, sirve para recordarte lo que mereces. Maquiavelo nos recordaba que no debemos vender nuestra tranquilidad a cambio de vínculos frágiles. Hay quienes solo valoran lo que se aleja, pero tú no necesitas ser ausencia para que alguien
Aprenda a ver. Solo necesitas ser verdad para ti mismo. Y si esa verdad duele, que duela, porque será tuya, será honesta, será el inicio de algo más libre. Dejar de buscar a quien no te busca no es frialdad. Es madurez emocional. Es el punto en el que entiendes que no todo el mundo está destinado a quedarse y no pasa nada, porque quien se queda sin ser perseguido, ese sí vale, ese sí construye, ese sí elige. A los demás, déjalos ir sin resentimiento, pero con la firmeza de quien ha aprendido a respetarse. Si esta reflexión te tocó de alguna forma, guarda silencio unos segundos, respira y luego escribe en los comentarios: si no me buscan, yo tampoco. Hoy decido elegirme, porque ese es el inicio de una nueva forma de vivirte. Sin persecuciones, sin ruegos, sin migajas, solo tú, contigo en paz. Lección 8. La soledad consciente es mejor que la presencia a medias. Hay una soledad que duele y otra que libera. La primera es la que sentimos incluso estando acompañados. La segunda la que elegimos cuando decidimos no conformarnos con menos de lo que merecemos. La soledad consciente no es vacío, espacio. Espacio para respirar, para pensarte, para reconstruirte sin la interferencia de una presencia a medias. Porque no es compañía si aún estando con alguien te sientes solo, si sus palabras no te alcanzan, si su mirada no te ve, si su cercanía es apenas una sombra sin alma. Los maestros de la virtud sabían que la verdadera libertad se encuentra cuando dejamos de depender de lo externo para sentirnos completos. Y en muchas ocasiones, eso implica soltar vínculos que solo están por inercia, por miedo, por hábito, disfrazado de afecto. Estar por costumbre no es amor, es rutina. Es el intento desesperado de aferrarse a algo que ya no sostiene, que ya no nutre, que ya no vibra contigo. Pero nos da miedo soltar porque confundimos la presencia con el valor y la costumbre con la seguridad. Maquiavelo decía que debemos observar las cosas como realmente son, no como deseamos que sean. Y cuando miras con honestidad, descubres que muchas presencias no son compañía, sino ruido, que muchas palabras no son puentes, sino excusas, y que muchas relaciones no son refugios, sino cárceles, donde aprendiste a quedarte por miedo, a no saber qué hacer con tu libertad. Libérate del miedo a quedarte sin nadie, porque estar con quien no te elige, con quien no se entrega, con quien solo está físicamente, pero no emocionalmente, es una forma más dolorosa de soledad. Maquiavelo afirmaba que la vida es breve y que vivir atado a lo que ya no tiene alma es desperdiciarla. La soledad consciente, en cambio, es fértil. Te permite escucharte, fortalecer tu criterio, sanar tus heridas y descubrir que estar contigo no es una condena, sino una bendición que pospus demasiado tiempo. La verdadera fortaleza no está en resistir una relación rota, sino en tener el coraje de cerrarla antes de que te rompa por dentro. Dejar ir no es fracaso, es madurez. Es entender que lo que permanece sin sentido termina pesando más que lo que se va. Y tú mereces ligereza, claridad, profundidad. No medias verdades ni presencias que llegan por compromiso. No palabras sin hechos ni gestos sin alma. Lo que no suma resta, lo que no te calma te agita, y lo que no se entrega te vacía. Hoy tienes la posibilidad de elegirte a ti, antes que a lo que te lastima, de construir un vínculo real contigo, uno que no se quiebra ante la ausencia de otros. Porque cuando aprendes a estar contigo, a valorar tu silencio, a abrazar tu verdad, sin disfraces, todo cambia. Ya no aceptas lo que no te honra, ya no te conformas con lo que apenas sostiene, ya no temes estar solo porque has descubierto que la soledad consciente es el terreno más fértil para florecer en paz. Si sentiste que estas palabras tocaron algo dentro de ti, hazlo real y comparte este mensaje en los comentarios con intención. Prefiero estar solo en calma que acompañado en vacío. Que tu compañía más fiel seas tú.
Lección 9. Aprende a retirarte sin escándalo. Aprender a irse sin escándalo es una de las formas más elevadas de dignidad. No porque no duela, no porque no importe, sino porque has comprendido que no todos merecen el privilegio de tu explicación. En un mundo donde se nos exige justificar cada paso, cada decisión, cada distancia, retirarse en silencio se vuelve un acto de poder. El maquiavélico no busca dramatismo, no necesita cerrar puertas con portazos ni dejar cartas sobre la mesa. Sabe que su paz está por encima de cualquier escena y que a veces el acto más sabio es dar un paso atrás con serenidad, sin ruido, sin permiso, sin rencor. No todos merecen una explicación, no porque sean malos, sino porque tu claridad interna es suficiente. A veces lo que te impulsa a quedarte no es amor, sino culpa, costumbre o la necesidad de que el otro entienda. Pero esperar que comprendan tu proceso es atarte a una validación que no necesitas. Maquiavelo decía que debemos vivir según lo que dicta nuestra naturaleza, no según la reacción de los demás. Si has llegado a la conclusión de que algo ya no suma, ya no nutre, ya no vibra contigo, es tu derecho y tu deber alejarte sin escándalo, sin cuentas pendientes, sin lastimarte más por explicarte a quien no quiere o no puede escucharte. Alejarse también es amor por ti, porque quedarte en lo que duele, en lo que no avanza, en lo que solo drena, es una forma lenta de traición personal. No insistas donde ya no floreces. Hay lugares donde diste todo y no pasó nada. Personas a quienes ofreciste tu mejor versión y solo supieron ignorarla. Momentos en los que esperaste una señal, una palabra, una acción y solo recibiste silencio. Pero ese silencio, lejos de ser vacío, era una respuesta, una verdad que no querías ver. Maquiavelo decía que lo que no puede cambiarse debe ser aceptado y lo que no se cuida no se merece. La insistencia desgasta, humilla, borra lentamente el amor propio. No confundas perseverancia con autoabandono. Si ya no hay crecimiento, si todo esfuerzo sin recompensa, si solo quedas tú remando por dos, es hora de soltar. El silencio puede ser la mejor despedida, porque no todo final necesita palabras. A veces el respeto se muestra alejándose sin causar más daño, sin recriminaciones, sin dramatismos. El silencio es una declaración. Dice, ya entendí y no voy a seguir. No necesitas cerrar ciclos con explicaciones largas, ni buscar comprensión donde no la hubo ni siquiera en los buenos días. El que quería entender, ya lo habría hecho. El que quería cuidar, ya estaría ahí. Tu silencio no es cobardía, es certeza. Es la elección de no malgastar tu voz donde ya no se valora. Maquiavelo nos recordaba que la verdadera grandeza consiste en mantener la serenidad ante lo que no podemos cambiar, y no hay mayor serenidad que la que se alcanza al retirarte, en paz. Irse sin escándalo no significa que no te importe, significa que te importa más tu bienestar, que la necesidad de justificar tu ausencia es una muestra de que ya no buscas cerrar nada afuera porque ya lo cerraste dentro de ti. El maquiavélico no grita, no acusa, no suplica, observa, comprende y decide con firmeza, con silencio, con amor propio. Si esta reflexión tocó algo en ti, deja que se transforme en acción y escribe en los comentarios. Cuando sea el momento de irme, lo haré sin escándalo, pero con toda la fuerza de mi decisión, porque a veces retirarse en calma es el mayor grito de libertad. Lección 10. Tu valor no depende de su elección. ¿Cuánta paz ganaríamos si entendiéramos de una vez por todas que nuestro valor no depende de nadie? ¿Cuántas noches de duda? ¿Cuántas heridas invisibles? ¿Cuántas preguntas sin respuesta desaparecerían si tuviéramos la certeza de que no necesitamos ser elegidos para ser valiosos? Pero el ego duele, y cuando alguien no nos elige, sentimos que eso dice algo sobre nosotros, que no fuimos suficientes, que fallamos, que hay algo en nosotros que necesita cambiar. Sin embargo, los maestros de la virtud enseñaban otra cosa, que todo lo externo,
incluida la opinión de los demás, está fuera de nuestro control, y por tanto, no debe determinar nuestra paz interior. Maquiavelo decía que si buscas validación en el juicio ajeno, has perdido el control de ti mismo. Y tenía razón, porque en el fondo, ser rechazado no es el verdadero problema. El problema es creer que ese rechazo disminuye tu valor. No eres menos porque no te eligieron. Su elección no habla de ti, sino de ellos, de sus miedos, de su momento vital, de su nivel de conciencia. Pensar que vales menos porque no encajaste en las expectativas de alguien es entregar tu identidad a manos ajenas. Tu historia no puede depender del guión de otro. Maquiavelo nos recordaba que la mayor libertad está en no ser esclavos de lo que otros piensan de nosotros. Es fácil decirlo, sí, pero es más difícil entenderlo cuando estás en medio del rechazo, sintiendo que algo en ti se quebró. Por eso, necesitas recordarte cada día que tu esencia no cambia por lo que alguien no supo ver. Puedes ser una obra de arte frente a ojos ciegos. Puedes ser un faro y aún así ser ignorado por quien teme la luz. Pero tu brillo no se apaga por falta de reconocimiento. Solo se apaga cuando tú decides apagarlo. Su ceguera no define tu luz. Puedes lamentar que no te vieran, que no te comprendieran, que no apostaran por ti. Pero más allá de eso está tu poder de no dejar que esa experiencia dicte el resto de tu vida. Los maestros de la virtud sabían que la verdadera fuerza se manifiesta no en el control sobre los demás, sino en el dominio sobre uno mismo. No puedes controlar que alguien te elija, pero sí puedes decidir no abandonarte cuando no lo hacen. La mayoría de las veces no es la pérdida lo que más duele, sino el significado que le damos. Nos contamos historias, no era suficiente, no fui lo bastante bueno, debo cambiar. Pero, ¿y si esa historia fuera falsa? ¿Y si todo eso no fuera más que una interpretación distorsionada por el dolor? La persona que no te eligió no es juez de tu valía. Y si tú te lo crees, entonces el problema no es la otra persona, sino el poder que le diste. Tu autoestima no debe ser negociable. No puede fluctuar según quien te quiera o te rechace, porque si lo permites, te conviertes en un mendigo emocional, buscando aprobación como quien busca oxígeno. Y tú no estás hecho para suplicar, estás hecho para sostenerte, para reconocer tu dignidad, incluso cuando otros no la ven. Maquiavelo decía que quien necesita del aplauso ajeno aún no se conoce, y es verdad. Cuando te conoces de verdad, no imploras miradas, no pides explicaciones, no te quedas donde ya no eres bienvenido, te retiras con la frente en alto, no por orgullo, sino por respeto a ti mismo, porque sabes que estar donde no eres elegido es una forma de autotraición. Eres completo, con o sin su validación. Nadie puede darte lo que ya tienes dentro. Y si lo olvidas, vivirás en función de las elecciones ajenas, esperando ser visto, reconocido, amado. Pero el amor más importante es el que te tienes cuando todo lo demás se cae. No necesitas que te escojan para demostrar tu valor. Necesitas ser tú quien se elija cada día. Que no te eligieran no es el fin. Es una oportunidad, la de empezar a construirte sin depender de nadie. Si cada vez que no te eligen, tú te abandonas, estás perdiendo el juego antes de empezar. Pero si decides sostenerte, si eliges verte con amor, aunque nadie lo haga, entonces has ganado. Porque quien se elige a sí mismo jamás está perdido. Hoy te invito a romper esa cadena invisible que te ata a las decisiones de otros, a mirarte al espejo y recordarte que vales por lo que eres, no por lo que otros ven, a caminar con firmeza, incluso cuando no haya nadie esperando al otro lado, porque cuando te eliges a ti, dejas de ser una opción y te conviertes en tu propia certeza. Si este mensaje ha resonado contigo, ve a los comentarios y escribe: me elijo a mí. Soy completo sin su elección, porque hoy es el día en que dejas de esperar afuera lo que ya tienes dentro. Lección 11. Quien no está contigo está en tu contra emocional. Hay formas de herir que no dejan marca visible, pero calan hondo. Personas que no atacan, pero tampoco defienden,
que no se despiden, pero tampoco se quedan, que no critican, pero tampoco validan. Su presencia es un gris constante, una neutralidad que duele más que el rechazo, porque la omisión también duele, porque el silencio, cuando se espera apoyo, se transforma en una herida invisible. Los maestros de la virtud sabían que no siempre es el grito el que daña, sino también la indiferencia. Detrás de cada yo no hice nada puede esconderse la peor forma de abandono, la falta de elección, y esa omisión no es pasiva, es una elección en sí misma. Quien no te elige con claridad, quien no se posiciona contigo, está de algún modo en tu contra emocional. En esta era que celebra la frialdad como señal de fortaleza, se ha confundido la calma con la desconexión. Se ha aplaudido la distancia emocional como signo de madurez. Pero el corazón humano necesita afecto, presencia, calor. Necesita sentirse elegido. No podemos seguir justificando lo que no nos nutre. No debemos normalizar la frialdad emocional solo porque no hay agresión directa. El maquiavelismo no trata de aguantar lo insano, sino de discernir con sabiduría. Y cuando alguien está presente, solo a medias, ausente en los momentos clave, esa relación está destinada a drenarte. No se ve el desgaste a simple vista, pero se siente con fuerza. Cada mensaje sin respuesta, cada gesto sin correspondencia, cada apoyo ausente son grietas en la estabilidad emocional. Maquiavelo advertía que lo que permitimos en silencio se convierte en costumbre. Si no pones límites ante la omisión emocional, terminas educando a los demás a tratarte con frialdad. Lo que toleras se repite. Lo que justificas hoy será exigido mañana, y lo que no señalas se perpetúa. Por eso, proteger tu corazón de lo que no lo cuida no es orgullo, es claridad, es elegir la paz antes que la costumbre, es reconocer que estar siempre disponible para quienes nunca están para ti es una forma silenciosa de autoabandono. Si tú no marcas la diferencia entre lo que es aceptable y lo que no, nadie lo hará por ti. Maquiavelo decía que la paz interior empieza cuando uno se libera de las expectativas hacia los demás. No puedes controlar si alguien te elige, si alguien te corresponde, si alguien está presente emocionalmente, pero sí puedes elegir no quedarte en relaciones unilaterales. Puedes dejar de justificar ausencias emocionales. Puedes mirar de frente esa dolorosa verdad. Cuando alguien no se posiciona contigo, se posiciona en tu contra emocional, porque en los momentos clave, la falta de presencia es también una forma de herida. No te cuidan, no te priorizan, no te eligen, y eso, aunque no grite, pesa. Maquiavelo enseñaba que no debes entregar tu bienestar emocional a quienes no han demostrado merecerlo. El timón de tu paz te pertenece. Tú decides quién accede a tu vulnerabilidad, quién tiene derecho a estar en tu vida íntima, y en esa decisión debes ser firme. No permitas que la ausencia constante se disfrace de madurez emocional. No permitas que la indiferencia se normalice como forma de ser. No conviertas en hogar aquello que no te protege, quien no está contigo cuando lo necesitas. No debería estar cuando todo marcha bien. La claridad puede doler, pero también libera. Y cuando dejas de justificar lo injustificable, recuperas tu dignidad. Maquiavelo nos recordaba que lo que te duele no es el acto ajeno, sino la interpretación que tú haces de él. Pero hay una línea que no debe cruzarse, la de traicionarte a ti mismo. Si justificas constantemente lo que no te nutre, terminarás vacío. Si insistes donde no hay respuesta, terminarás agotado. No todos merecen tu entrega, no todos sabrán cuidarla, y es tu responsabilidad reconocerlo a tiempo. Antes de seguir, permitiendo ausencias justificadas con excusas, mírate al espejo y dite con firmeza: elijo rodearme de quienes me eligen con claridad, no con silencio. Luego, ve a los comentarios y escribe: me alejo de quien no me elige, protejo mi paz. Soy maquiavélico, porque esa frase no es un mensaje, es una declaración de amor propio. Lección 12.
Oblígate a elegirte donde no lo hacen. ¿Qué pasaría si comenzaras a elegirte cada vez que otros deciden no hacerlo? Si en 1900, lugar de esperar ser visto, validado o elegido, tomaras la decisión de apartarte con la serenidad de quien ya no necesita mendigar lo que merece. Suena difícil, ¿verdad? Porque nos han enseñado que insistir es amar, que resistir es noble y que retirarse es rendirse. Pero los maestros de la virtud pensaban diferente. Para ellos la verdadera fuerza no está en permanecer, sino en saber cuándo es momento de irse. Oblígate a elegirte donde no lo hacen, porque si no lo haces tú, nadie más lo hará por ti. El primer paso es asumir esta verdad con entereza. Tu bienestar es tu responsabilidad. No puedes seguir delegándolo en quienes no saben cuidarlo. Si esperas que alguien cambie, que despierte, que te valore como tú esperas, te estás condenando a una espera eterna. Maquiavelo decía que la tranquilidad interior nace cuando dejamos de esperar que el mundo actúe como queremos. Y eso aplica también a las relaciones. Si no te eligen, si no te priorizan, si no hacen el esfuerzo por sostener lo que comparten contigo, no estás obligado a quedarte. La retirada no es debilidad, es sabiduría. Alejarse no siempre es un acto de orgullo, a veces es un acto de amor propio. Elegirte implica entender que quedarte donde no eres bienvenido no es lealtad, es autoabandono. Y cada vez que eliges quedarte donde no te eligen, te traicionas un poco más. Maquiavelo enseñaba que el daño no viene de lo que otros hacen, sino de cómo tú decides interpretarlo. Si interpretas el rechazo como señal de que no vales, sufres. Pero si lo ves como una información útil, una confirmación de que ese lugar, esa persona o esa situación no es para ti, entonces ya no es sufrimiento, es libertad. Retirarse a tiempo te protege de heridas innecesarias. A veces creemos que si insistimos un poco más, si damos más amor, más paciencia, más presencia, lograremos que nos valoren. Pero eso no es generosidad, es desesperación. El amor propio empieza cuando reconoces que no necesitas demostrar nada para ser elegido. Quien no te ve, no te merece. Quien duda de ti, no te está eligiendo. Y tú mereces más que ser una opción intermitente. Cuando decides irte, algo dentro de ti también sana, porque por fin te estás escuchando. Ya no ignoras tu incomodidad, ya no silencias tu tristeza, ya no justificas la indiferencia ajena. Empiezas a caminar hacia ti, y ahí comienza la verdadera curación. Cuando dejas de poner tu valía en manos ajenas, Maquiavelo decía que no hay peor servidumbre que depender de la aprobación de otros. Alejarse también es sanar, porque te permite reconstruirte sin las distorsiones que provocan las relaciones desequilibradas. Te devuelve tu tiempo, tu energía, tu paz. Te permite recordar quién eras antes de intentar encajar en un lugar que no te corresponde. Puede que al principio duela porque el ego sufre al no ser elegido, pero el alma respira al ser liberada. No se trata de odiar a quien no te eligió, sino de agradecer la claridad que esa indiferencia te trajo. A veces el desamor pérdida es una oportunidad de amarte más. Cuando dejas de suplicar por migajas emocionales, recuperas tu dignidad. Cuando decides retirarte con calma, sin escándalos ni reproches, demuestras la fortaleza de quien ya no necesita ser validado para sentirse completo. La próxima vez que sientas que no te eligen, no expliques más, no implores, no negocies, solo observa, y si la respuesta no es un sí claro, que tu elección sea clara. También elígete tú, porque al final el lugar que decides ocupar habla más de ti que las palabras que puedas decir. Si alguien no sabe verte, no es tu tarea enseñarle cómo. Es tu tarea no volverte invisible por quedarte. No esperes que te salven de la decepción. Salte tú de ahí con la frente en alto y el corazón en paz. La paz llega cuando comprendes que tu valor no disminuye por no ser elegido, sino que se reafirma cuando decides no quedarte donde no lo hacen. Si este mensaje ha resonado contigo, ve a los comentarios y escribe: Hoy me elijo, aunque otros no lo hagan. Soy maquiavélico. Con eso reafirmas tu compromiso de caminar hacia ti. Si has llegado hasta aquí,
escribe en los comentarios. Me respeto lo suficiente para alejarme de quien no me valora. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.